Jóvenes estudiantes, bienvenidos al Reforzamiento de Aprendizaje 2020 en su primera etapa, presentada por el CECITE Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que juntos viajemos en este fascinante mundo del aprendizaje a través de la segunda sesión de Ética. Para ello, nos acompaña la maestra Mayra Teresa Silva Morteo, del CECIT número 22 Medellín, quien nos presenta el tema Contenidos Esenciales de la Ética. Comenzamos. Hola chicos, como habíamos comentado en la sesión anterior de Ética, íbamos a retomar los contenidos esenciales que hemos visto en la primera y segunda evaluación de nuestra asignatura de Ética. Bien, ¿estos temas cuáles son? Bien, tenemos en primer momento la moral, la libertad, desarrollo tecnológico, derechos humanos y diversidad cultural. Esos son los temas que hemos abordado en la primera y la segunda evaluación. ¿Por qué es importante resaltarlos? Porque tenemos que marcar qué temas van a ser necesarios para nuestra vida diaria. Recuerden que el aprendizaje es para el uso que le demos de ella en nuestro quehacer diario. De nada sirve almacenar conocimientos, conceptos que no nos van a llevar a aplicarlos en una realidad. Y más en estos momentos que estamos viviendo, que se está dando prácticamente un aislamiento social. Bien, vamos a iniciar el primero, la moral. Ya habíamos comentado en la sesión anterior el término de moral, que va a ser además el objeto de estudio de la ética. Tenemos entonces que hay que recordar que la moral, y lo tenemos acá, es un modelo de conducta socialmente establecido en una sociedad. Y podemos hablar de lo amoral y de lo inmoral, pero ya tendríamos que ver cuestiones de otro índole. En ese momento nos importa la postura ética que nos va a llevar a trabajar sobre la moral. Y habíamos comentado también, si ustedes recordarán, jóvenes, que tenemos una moral autónoma y una moral heterónoma. La madurez que vayamos teniendo ustedes, yo como adulto, nos lleva a que podamos vivir una moral heterónoma, es decir, tenemos reglas que vienen del exterior, hetero, y reglas también que vienen de nuestro interior, pero que van a ser vigentes hasta que yo no encuentre a alguien con el que pueda yo confrontar esa moralidad. Vamos entonces entendiendo por qué la moral va a ser el conducto que nos va a permitir seguir trabajando con la lógica y con la ética en tercer semestre. Recuerden que nuestro antecedente fue lógica y seguimos trabajando con argumentos válidos. Cuando nosotros queremos hablar de una moral y esa moral cae en una falsedad, recordaremos lo que vimos en lógica, estaremos estableciendo falacias. Y esas falsedades nos van a provocar problemas en nuestras interrelaciones sociales. Bien, vamos entonces a ver que la moral, según el filósofo español Rodolfo Sánchez Vázquez, nos comenta que la moral la podemos entender en tres conceptos fundamentales. 1. Problemas práctico-morales. Todos los días al salir de nuestra casa, ustedes al tomar su mochila, llegar aquí, se van a encontrar con problemas morales, con prácticas morales. Y las normas morales están establecidas en un reglamento escolar que ustedes firmaron cuando ingresaron al CECITE. Las encontramos los adultos en leyes, en nuestra propia Carta Magna, está regida las normas. Y hay otras normas que se dan por la convivencia. Ustedes tienen una novia, ¿verdad, chicos? La quieren mucho y dice, yo voy a ser fiel a mi novia porque yo tengo como norma la fidelidad. Vamos a entender entonces cómo las normas externas, y recordemos la parte heterónoma, sigue siendo una guía en nuestra vida ética. Bien, cuando nosotros actuamos bajo esas normas morales y nosotros decidimos no cumplirlas, va a haber quien nos juzgue, inclusive nosotros mismos. Cuando alguien nos juzga o nosotros lo hacemos, entramos en el siguiente momento que dice Rodolfo Sánchez Vázquez, un filósofo español muy reconocido, que entramos en juicios morales. ¿Lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Estabas seguro que querías hacer esta
esta acción, entonces damos lugar a la moral. Bien, veamos esto, chicos, con un ejemplo que seguramente todos alguna vez hemos tenido, ¿sí? Y me van a ayudar a ustedes a leer este ejemplo. En el mercado acudí a comprar algo de fruta. Lo hacemos cotidianamente, o lo que ustedes hayan querido salir a comprar. Tenía que pagar 30 pesos, era el costo de lo que compré, y entonces pagué con un billete de 50 pesos. El señor que me atendió parecía estar muy ocupado, distraído, y en su descuido me devolvió 70 pesos de cambio, en lugar de 20, que sería lo correcto. Ahí tenemos un contexto en el que nosotros vamos a aplicar la moral. Y entro, como dice el filósofo, con el primer punto, problema práctico moral. ¿Qué debo hacer? ¿Devolver el dinero y decirle, Señor, se equivocó? Entonces entramos en un conflicto, en un dilema. Pero caramba, a mí me han dicho que lo que no es mío yo lo devuelvo. Esa es la moral que yo tengo. Entonces, debo ser honesto. Y entramos así como en un conflicto, ¿verdad? Como luego vemos en las series de televisión, estaba aquí alguien diciendo, sí, sí, hazlo. Y acá, no lo hagas. Total, nadie te vio. Sí les ha pasado, ¿verdad, chicos? Entonces, yo decido devolver el dinero porque ese excedente no es mío. Y entonces hay un juicio moral. Alguien va a decir, oh, actuaste muy bien. O simplemente mi moral interna me va a decir, era lo correcto. ¿Vamos entendiendo hacia qué plano vamos con dejar bien afianzado qué es la moral? Si eso sucede así, chicos, entonces vamos a distinguir entre la ética y la moral. La moral la vamos a aprender de la familia, de la sociedad, de los medios masivos de comunicación, de las redes sociales, de la internet, porque nos están forjando también y nos están formando. Pero la definición que ya la habíamos visto, la teníamos, es que es un modelo de conducta. Pero la moral y los modelos de conducta van a cambiar de una sociedad a otra y también de un tiempo a otro. ¿Sí? No son quietas. La moral también tiene que ir evolucionando. Bien. Entonces tenemos qué es la moral. ¿A qué vamos? A distinguir moral de ética. De ninguna manera pueden ser sinónimos. ¿Por qué? Porque la ética tiene como objeto de estudio a la moral. Por eso no pueden ser sinónimos. Bien, y algo que hay que puntualizar, y ya lo habíamos comentado, la ética es una disciplina filosófica que hace una reflexión de los problemas morales. No pensemos que a lo mejor los filósofos griegos tenían ganas de estar recostados y pensando, ¿por qué hoy el universo amaneció así? ¿Por qué el agua está quieta? ¿Por qué quiénes somos o a dónde vamos? Los que se plantearon filósofos después de los griegos, que es la cuna de la filosofía y la cuna de prácticamente todas las disciplinas. Y entonces los filósofos fueron evolucionando y pensando, bueno, mi existir, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo de hacer aquí? Y ustedes también seguramente se han cuestionado. Y yo los invito a que ustedes lean el libro, lo pueden ustedes, inclusive lo tenemos en línea, el libro de Fernando Savater, un filósofo tan vigente que nos habla de ética de urgencia. Ese libro, fíjense que su historia es bien curiosa, porque primero saca Fernando Savater el libro Ética para Amador. Él escribe tratados de ética para adolescentes, así como ustedes. Y ese adolescente era su hijo. Y entonces él decía, ¿cómo le explico a mi hijo por qué estamos aquí? Si empiezo con una cátedra de filósofos que han desfilado a lo largo de la historia, probablemente pues se sienta aburrido, desinteresado. Y entonces
Fernando Sabater cuestiona esa existencia y sobre todo esta ética. Y hoy en día leemos a Fernando Sabater, leemos el libro de Ética para Amador y decimos, yo me identifico con ese adolescente. Y ustedes tienen que identificarse con qué moral tienen enfrente. Vamos quedando en este sentido, acercándonos a esta diferencia. Bien, entonces la moral, ahí está, marcándonos el relojito. ¿Qué debemos hacer? Eso nos pregunta la moral, eso nos cuestiona la moral. ¿Qué debemos hacer? Pero entra la ética, ¿por qué debemos hacerlo? Y entonces van ustedes a recordar la moral heterónoma, la del exterior, donde yo ya digo, caramba, esa moral externa me va a permitir que yo decida algunas cosas de esa moral que se me presenta en la sociedad y entonces voy a hacer vigente mi moral autónoma. Ustedes probablemente, jóvenes, todavía no la puedan hacer vigente porque no tienen la mayoría de edad. ¿Vamos quedando claros? Pasamos al segundo tema de los contenidos esenciales. Habíamos comentado que vamos a ver contenidos que tienen la hilación. Si hablamos de moral y cómo la uso, entonces tengo que hablar de libertad, porque si no tengo la moral y aquí la tengo, pero no puedo hacer uso de ella. ¿Cómo la voy a usar? A través de la libertad. Entonces nos vamos al segundo tema. Entonces, por favor, vamos a apreciar esta diapositiva, chicos, donde nos dice qué es ejercer la libertad. Y entonces es la capacidad que tenemos de elegir entre dos o más posibilidades de acción. Hoy voy al cine o me quedo a descansar. Voy a estudiar ética o voy a estudiar matemáticas. Entonces tengo libertad para elegir qué voy a hacer. Pero tenemos que tener cuidado con esta palabrita de libertad, hasta dónde la voy a poder usar. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a entender ahora que la libertad igualmente retoma los conceptos que hemos estado manejando a lo largo de las sesiones. ¿La libertad va a ser autónoma o va a ser heterónoma? Y entonces decimos es autónoma porque establece reglas para su propia conducta. Y la heterónoma porque sigo sometido a leyes externas. Entonces, no soy tan libre como yo creía, ¿verdad? ¿Por qué no soy tan libre, chicos? Porque tengo un horario de entrada en la escuela, cuando estábamos en clases presenciales, y entonces yo tengo que checar. No soy tan libre. Ay, no, voy a decidir hoy no llegar a mi primera clase. Porque, pues, anoche me desvelé y no voy a dar la primera clase. Estoy consciente que al ejercer esa libertad autónoma, voy a tener una llamada de atención, voy a tener una restricción, un descuento de mi hora, porque no cumplí con esta ley o ese reglamento que tenía yo al ingreso al colegio. Igualmente ustedes. No, hoy no quiero asistir a la primera hora. ¿Qué va a pasar? Tengo que justificar. No soy entonces tan autónomo. Entonces, esa autonomía y esa heteronomía de libertad tiene que ir cabalmente usada, pero dijeran los éticos, moralmente usada. ¿Vamos hasta aquí bien? Entonces, chicos, vamos a continuar. Aquí en esta diapositiva hay una referencia para definir la heteronomía y la autonomía nuevamente. Y un ejemplo que se me hace muy curioso, porque es muy común que ustedes vamos en los pasillos, yo vuelvo a retomar, ¿verdad? Cuando interactuábamos de manera, ¿cómo extrañamos eso, verdad? De manera personal. Y va la maestra rápido subiendo escaleras y encuentro a los chicos diciendo así un abanico de palabras altisonantes y perdón maestra, perdón, lo dicen, ¿verdad? Es que se lo dije a él. Entonces aquí, en este ejemplo, cuando ustedes empiezan de niños, no digas groserías, dicen los papás. Está un adulto, no debes decir groserías,
Ah, ok, entonces no las digo, dice el niño. Empezamos a crecer y nuestro proceso cognitivo nos vuelve más inquisitivos y queremos cuestionar lo que estamos viviendo. Y entonces digo, bueno, ¿por qué no puedo decir groserías con mis pares, con mis amigos? Yo sé que no las voy a decir en un lugar que no es apropiado. Entonces podemos o vamos haciendo, ejerciendo la libertad autónoma. Bueno, no la voy a decir donde está mi papá porque le molesta que la diga, pero con mis pares no pasa nada, mientras alguien de aquí no se sienta afectado en su autonomía. Entonces, vamos en ese proceso escogiendo, pero algo muy importante, entre mayor libertad tenemos mayor responsabilidad. Y hay hijos que ya emigraron del hogar y dicen, qué tiempos aquellos cuando yo vivía con mi papá, no me preocupaba de pagar renta, no me preocupaba de pagar, de que me hiciera la comida porque estaba mi mami. Entonces la libertad es un ejercicio que se tiene que llevar con mucha responsabilidad. Esa es la insistencia de practicar la ética en la vida diaria. Bien, vamos con el tercer tema de los contenidos escogidos precisamente para ese reforzamiento que se está dando en las asignaturas de nuestro bachillerato, y es desarrollo tecnológico. ¿Qué implica hablar de tecnología y de ética? Muy importante. Implica que la ética tiene que supervisar que la tecnología se aplique para un bien común, que la tecnología tenga supervisión de la ética para que se pueda aplicar y no haya un daño de manera colateral. Entonces tenemos al filósofo académico Leon Olive. Leon Olive nos dice que el término tecnología se vuelve muy duro, se vuelve muy frío, y él supone que sería muy pertinente hablar de técnicas, artefactos y sistemas técnicos. Eso sería muy importante. Es decir, cuando hablamos de técnica, la definición tal cual la tenemos aquí en la pantalla es que es un sistema de habilidades y reglas que sirven para resolver un problema. Vamos a imaginar el desvío del cauce de un río. Ahí hay una situación problema. Y el artefacto van a ser aquellos objetos concretos que se usan para aplicar la técnica, que se va a usar para desviar el cauce de ese río. Pero Leon Olive nos dice que él prefiere llamar sistemas técnicos. ¿A qué? A todo ese conjunto de creencias, conocimientos y acciones orientadas hacia transformar objetos concretos, pero tienen que ser juzgados a través de la ética. Entonces, cada situación tecnológica tiene que estar bajo la vista, bajo el ojo de la ética. Bien, vamos a continuar, chicos. Aquí, si ya vimos que la ética no va a perder de vista los sistemas técnicos ni la tecnología, entonces la ética tiene que ver que cuando hay un riesgo o cuando hay una situación, tiene que estar esta supervisada. Y la prevención y control de riesgos en la tecnología, desde la ética, primero es definir qué es un riesgo, probabilidad estadística de que se presenten efectos indeseados. Hay una fábrica, no queremos que explote la fábrica, pero puede pasar. Entonces tenemos 1, prevención de riesgo, es decir, vamos a tener todas las medidas para que una fábrica en producción no explote. Pero hay situaciones indeseables que pueden pasar, accidentes que pueden pasar, y entonces ya no puedo prevenir ese riesgo porque ya se dio. Entonces tengo que controlar ese riesgo para evitar que cause mayor daño. Pero todo esto es cuando decimos, es que hay un control de calidad en una empresa. Claro,
porque se quiere prevenir éticamente que surja un evento que no está previsto y que además puede causar daños a los que trabajan en el ejemplo de la fábrica o quienes viven alrededor de la fábrica. Por eso es muy importante la prevención y control de riesgo en la tecnología desde el punto de vista ético, lo que llamamos también términos como biotecnología, como bioética. Entonces, mi insistencia en la vigencia de la ética. Y en su vida diaria lo van a ver ustedes todos los días. Bien. Vamos a terminar prácticamente esta sesión con el consumo responsable, que significa que éticamente la producción que se está dando en serie, porque el mundo globalizado, el mundo cambiante, el mundo tecnológico, así lo está permitiendo, entonces el consumo responsable va a depender de ustedes, de mí, de cada familia. Entonces voy a ver en la necesidad qué hago con mis residuos, qué hago con mis aparatos electrónicos, qué hago con mi vestimenta. O sea, necesito más, necesito comprar o puedo reusar o puedo reutilizar. Entonces todas estas situaciones nos llevan también a pensar que el consumo responsable es el hecho de tener en cuenta implicaciones éticas de nuestras prácticas de adquisición y uso de la tecnología. Yo tengo un celular, está muy bien ese celular, pero ya quiero otro. Entonces es otro uso, ya mi uso no es responsable. Entonces nos damos cuenta que en función de mis adquisiciones o medir mis adquisiciones en la vida cotidiana, en mi uso personal, en mi uso de máquinas, tengo que asumir un consumo responsable, porque estamos viviendo un desgaste y hablamos de el Día de la Tierra, por ejemplo, de las emisiones, todo esto, aunque la asignatura lo ve desde el punto de vista moral, no deja de trabajarlo. Y tenemos infinidad de filósofos, infinidad de tecnócratas que están viviendo una ética nuevamente. Bien, entonces, retomando y para concluir esta sesión, va a quedar como actividad de aprendizaje que ustedes vean y escuchen un video de una entrevista de un festival que hay de filósofos y de otras índole, donde hay una entrevista que le hacen precisamente a Fernando Savater y él habla de que está confinado en un pueblo de España. Él es un filósofo español, como ya lo comenté, y él está confinado. Pero nos habla, Fernando Savater, de que ese confinamiento es una etapa más que tiene que vivir el hombre en su evolución. Y habla por qué nos sentimos tan extraños de estar viviendo toda esa situación. Y entonces yo los invito a que vean el video y escriban una reflexión de cómo Fernando Savater está viviendo, o su punto de vista de cómo se está viviendo esta pandemia, porque jóvenes, también es ética el ver cómo estamos actuando. Y esto sería, en verdad, muy interesante que ustedes lo vieran, lo escucharan y lo reflexionaran. A eso los invito y esa actividad quedará de tarea, quedará de aprendizaje, la podrán comentar con sus maestros y la retomamos mañana, porque es muy interesante. Hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. ¿Te gustó la clase de la maestra Mayra? ¿Tuviste un aprendizaje significativo? Seguro estoy que sí. Es importante que te comuniques con tu docente asesor si es que te quedaste con alguna duda. De esta manera consolidarás tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.